Presidente Juan Manuel Santos le dice al vicepresidente Germán Vargas Lleras que a partir de la próxima semana quiere verlo ayudando al sí en el plebiscito. El vicepresidente le responde que lo acompaña con toda decisión en esta tarea. Con gritos de victoria, ciudadanos reciben al equipo negociador de paz a su regreso de La Habana. Los contingentes de las FARC comenzaron hoy su movilización hacia las zonas de concentración y para realizar la conferencia nacional que decretará la disolución de esta guerrilla. Corte de Estados Unidos niega libertad bajo fianza al exministro Andrés Felipe Arias, solicitado por Colombia para que pague una pena de 17 años de prisión. Convenio entre la Fiscalía General y el Ministerio de Educación para adelantar investigaciones por hechos de corrupción. Pacientes programados para cirugías no urgentes están represados en todo el país por falta de pagos. Ya hay firmas interesadas en asumir el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. El próximo martes será el cierre financiero por 2.5 billones de pesos. Policía y CTI encuentran millonaria caleta en el norte de Cali. Comienza polémica sobre la nueva selección Colombia convocada hoy. Además de ser una de las mujeres más influyentes en Twitter en temas de tecnología y una prominente experta en marketing digital, su historia trascendió por pertenecer a una reconocida familia política y conservadora del país y decidir pasar de hombre a mujer. Al final de la emisión, Ofelia Pastrana. Cada vez son más los jóvenes que se van de sus casas para vivir solos. Y a la hora de elegir un espacio, la decoración juega un papel muy importante. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. En cuidados intensivos ante el Consejo, el secretario de Salud. 2. Una preocupación de la Corte Suprema. 3. Ese lío de las libranzas va camino al escándalo. Y tengo ñapa, la historia de un abrazo. 1, 2, 3 y mi ñapa abrazadora al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos le dijo al vicepresidente Germán Vargas que quiere verlo apoyando el sí en el plebiscito por la paz. El vicepresidente aseguró que, por supuesto, acompañará al jefe de Estado en este propósito. Durante la inauguración de la doble calzada Bogotá-Villeta, el presidente Santos elogió los resultados y logros de Germán Vargas Lleras durante sus 6 años de gobierno. Dijo que con esa misma capacidad quiere verlo defendiendo el sí en el plebiscito. Y con esa misma capacidad lo quiero ver a partir de la semana entrante también ayudando al sí al plebiscito. Sí al plebiscito, pero ahora en las próximas 4 semanas no va a desamparar esa responsabilidad, pero con su tremenda habilidad política también se va a dedicar a empujar esta votación más importante para Colombia, como es decirle sí al plebiscito. El vicepresidente Germán Vargas Lleras, sorprendido por esta petición de manera pública por parte del jefe de Estado, dijo que sin duda lo acompañará en esta tarea. Pues hoy aquí me ha pedido un favor muy especial y por supuesto que lo voy a acompañar con toda decisión en estas semanas para que este proyecto salga adelante. Ni más faltaba que no fuera a ser así. Con la doble calzada de 82 kilómetros entre Bogotá y Villeta, inaugurada por el presidente Santos, los turistas y transportadores verán reducidos los tiempos de viaje y los costos de desplazamiento entre la capital del país y Medellín y la costa caribe. Con una calle de honor formada por militares, fueron recibidos a su llegada a Bogotá los negociadores de paz del gobierno. Así fue el emotivo recibimiento a los negociadores al llegar de su último viaje a Cuba, donde prácticamente vivieron los últimos 4 años. La misión está cumplida, tenemos acuerdo final para alcanzar la paz. Tenemos que empezar este mes por dirimir las diferencias de manera respetuosa, constructiva y con la verdad. Previamente, el equipo de paz del gobierno atravesó una calle de honor formada por militares en la base de Catam. Allí también reconocieron su trabajo en las intensas discusiones frente a las FARC. Simultáneamente a la explicación de los acuerdos a los colombianos, los negociadores esperan empezar a recuperar el tiempo junto a sus familias. Las FARC comenzaron a movilizarse hacia las zonas de concentración y sus 100 primeros comandantes emprenden este fin de semana el camino hacia la 10ª conferencia, donde van a declarar la desmovilización armada y la conversión en un grupo político legal. El domingo las FARC anunciarán el cese de hostilidades.
Los delegados de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana están hoy ordenando desde aquí a sus contingentes en Colombia el inicio del camino hacia la desmovilización armada. Las FARC están saliendo de las zonas donde históricamente estaban y se están moviendo hacia las zonas veredales. Acosta, empresario quindiano que durante 14 años, es decir, desde el gobierno de Álvaro Uribe, fue el facilitador para los diálogos de esa guerrilla con el gobierno, asegura que la histórica conferencia será el plebiscito guerrillero para la paz. Esa conferencia va a ser antes del 23 de septiembre, son 100 comandantes, se reúnen y votan sí, yo creo que van a votar sí. Según el facilitador de las FARC, comandante guerrillero que no quiera ir a la conferencia será objeto de un juicio interno con severas consecuencias para los disidentes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que el cese del fuego bilateral con las FARC no implica que no se siga persiguiendo el delito. Esta es la principal advertencia del ministro de Defensa frente a lo que debe ocurrir a partir del próximo lunes. Estamos en cese al fuego del conflicto, pero no en un cese de persecución al delito. Es decir, la fuerza pública sigue manteniendo su deber constitucional de perseguir el delito, cualquiera que sea su autor, esté o no en cese al fuego para otros efectos. Por razones de logística hay una disminución en el número de lugares de ubicación temporal de la guerrilla. Hemos pasado de 31 zonas a 28, de las cuales 22 son zonas veredales de transición y 6 puntos campamentarios, es decir, 3 menos que la lista anterior. En Caldono, Cauca, el gobierno y las FARC acordarán una nueva vereda para la ubicación de los guerrilleros, pues en la que había sido seleccionada hay un resguardo indígena. Terminó en Bucaramanga la cumbre de gobernadores, donde el expresidente César Gaviria lanzó críticas al procurador. El presidente Santos, por su parte, anunció la expedición de una norma que aclara la participación de funcionarios públicos en el plebiscito. En el marco de la cumbre de gobernadores, el expresidente Gaviria le pidió al procurador Alejandro Ordóñez que no figure como vocero oficial del no. Es como de vocero del no, y eso no se le ve bien al Procurador General de la Nación. Entre otras cosas, en estos días se le fue la mano. Gaviria le dijo a Uribe que Timochenko no va a llegar a la presidencia. Pues es una visión apocalíptica y completamente equivocada de la realidad y de lo que es Colombia. Yo no creo que Colombia vaya a votar por Timochenko. A ellos les va a dar trabajo ganar espacios y hacer política. A su llegada a la cumbre de gobernadores en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos fue recibido con una ensordecedora ovación. Allí el presidente Juan Manuel Santos anunció que dejará muy claro lo que pueden hacer los funcionarios en la campaña del plebiscito. Yo voy a emitir una directiva presidencial aclarando muy bien qué pueden hacer los funcionarios en esta campaña. Y los funcionarios pueden hacer prácticamente todo. El mandatario también pidió a los funcionarios no sentir temor a hacer campaña por el plebiscito. Que ningún funcionario sienta miedo de defender la paz. Todo lo contrario, que todos salgamos a la calle, a las calles, a decirle sí a la paz, a decirle sí, nuestros hijos se merecen esa paz, nuestros nietos queremos que vivan en un país en paz. Esa es la gran oportunidad que tenemos en este momento, queridos gobernadores y gobernadoras. Aclaró, sin embargo, que no se puede cambiar la destinación de las partidas presupuestales, cerrar las alcaldías o gobernaciones o coaccionar a los servidores o contratistas del Estado para hacer campaña en uno u otro sentido. Un juez de garantías ordenó la captura de los 5 integrantes del Comando Central del ELN como responsables de varios atentados terroristas a la infraestructura petrolera del país. La Fiscalía ante un juez de garantías formuló cargos en contra de los integrantes del Comando Central del ELN, conocidos con los alias de Gavino, Antonio García, Pablito, Pablo Beltrán y Ramiro Vargas, por los atentados contra la infraestructura petrolera, que dejó pérdidas económicas cercanas a los 65 billones de pesos, un daño ambiental tasado en 73 billones de pesos y cerca de 3.600.000 barriles de petróleo derramados. Para la Fiscalía General, el Comando Central del ELN es responsable de por lo menos 6 delitos. En relación con más de 80 crímenes cometidos relativos al oleoducto.
Asimismo, el juzgado atendió la petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento y ordenó la captura de los 5 jefes guerrilleros. El exministro Andrés Felipe Arias permanecerá detenido en Estados Unidos mientras se define su extradición a Colombia para que cumpla una condena de 17 años. En una audiencia que duró menos de una hora, una jueza del sur de la Florida negó la libertad bajo fianza al exministro Andrés Felipe Arias. Falta un largo camino. Este proceso hasta ahora inicia, hoy solo se decidió si se le daba la libertad bajo fianza, pero no fue el juez de conocimiento, falta que él asuma el proceso y determine si le da la libertad bajo fianza o si él va a tener que afrontar los 2 procesos, tanto el de asilo como de extradición, privada de su libertad, que nos parece absolutamente injusto. La justicia colombiana lo solicitó en extradición para que responda por la condena de 17 años de prisión dentro del caso de Agroingreso Seguro. Duele mucho lo de Arias. Ojalá en Estados Unidos se mirara esa persecución política que hay. Por riesgo de fuga y por no haber encontrado evidencias de una persecución política, la jueza Alicia Otazo Reyes negó la libertad de Arias. Tendrá que afrontar en prisión la definición de su extradición a Colombia. La Corte Suprema avaló la extradición del empresario colombo-panameño Nidal Wackett, requerido en Estados Unidos por lavado de activos. La defensa del empresario Nidal Wackett dijo que la Corte Suprema de Justicia acogió su petición de conceder una extradición express. Ahora la Corte lo remite al Ministerio de Justicia, que es la que elabora el decreto y posteriormente lo manda a la Presidencia de la República para que el presidente lo sancione. Sostuvo que en Estados Unidos debe comparecer por un cargo. Únicamente por lavado de activos, que es un delito permanente aquí en nuestro país. No tiene nada que ver, no se ha demostrado en lo que conozco del proceso el origen ilícito de los recursos. Finalmente reiteró que su cliente no tiene nada que ver con los almacenes La Riviera. El suspendido magistrado Jorge Pretel tendrá que asumir otra investigación en el Congreso, esta vez por una denuncia del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien lo acusa de favorecimiento. Según el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, una tutela seleccionada por el magistrado Jorge Pretel hizo que la ciudad perdiera cerca de 20.000 millones de pesos tras fallar a favor de la empresa Recaudos y Tributos. El primer momento de la decisión del doctor Pretel en la sala de revisión de tutelas hasta la sala plena de la Corte, en la que falla a favor de la ciudad, en la sentencia 772, que es una sentencia de unificación, 22 meses. Y en ese lapso de tiempo fueron 19.740 millones aproximadamente, lo que tuvo que desembolsar Santa Marta a la empresa Recaudos y Tributos. El exalcalde de Santa Marta le dijo a CNI que espera que este proceso sea enviado directamente de la Comisión de Acusaciones a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para investigar las irregularidades detectadas en la convalidación de 43 títulos de cirujanos plásticos obtenidos en Brasil. La Fiscalía y el Ministerio de Educación crearon una mesa técnica para impulsar procesos en los cuales se ha evidenciado casos de corrupción, como lo fue la convalidación de títulos de algunos médicos en el exterior. Realizadas por un grupo de 43 médicos, quienes convalidaron en Colombia el título de especialización en cirugía plástica, reconstructiva y estética en la Universidad de Veiga de Almeida de Río de Janeiro, en Brasil. También se buscan resultados en otros hechos de corrupción en el país. Todo el tema de salud de los maestros, el tema de alimentación escolar, ustedes saben que hemos denunciado muchas veces, y finalmente las instituciones de educación superior públicas. La vicefiscal concluyó que una vez se obtengan los resultados, los dará a conocer públicamente. El retraso en los pagos por parte de las EPS a clínicas y hospitales está afectando la realización y programación de algunas cirugías. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Cirujanos, son 3 las situaciones por las que están represadas las cirugías en el país. Primero, a las clínicas y hospitales no les entra flujo de caja. Segundo, las EPS demoran en autorizar cirugías entre 2 y 3 meses. 3, pacientes vinculados. En este momento, los hospitales están operando los que llegan por urgencias y los que están hospitalizados, pero los pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer, los pacientes que tienen cirugías selectivas o cirugías ambulatorias, ese tipo de pacientes están bloqueados. Hoy,
con las dificultades que tenemos por la falta de los flujos de caja, lo que estamos haciendo es priorizando a aquellos pacientes de todas esas mismas EPS que requieren atención, pero que ya se encuentran hospitalizados, que están llegando por las urgencias. Sé que hay usuarios de EPS que están esperando mucho tiempo, pero para eso todos tenemos que reportarle a la superintendencia unos indicadores, que el superintendente responda cómo está eso. Tras un allanamiento a una vivienda en Cali, las autoridades descubrieron una caleta con más de 2.000 millones de pesos, dólares, joyas y armas. En estas imágenes se observa cuando efectivos de la Dijín bajan maletas llenas de dinero y joyas encontradas en una caleta en un apartamento al norte de Cali. Como resultado de este allanamiento, se hallaron 2.027 millones de pesos en efectivo, 70.000 dólares, una pistola de 9 milímetros, 197 cartuchos, 5 relojes de lujo, 3 cadenas de oro, algunos otros activos en oro, de tal manera que los bienes que hemos incautado tienen un valor aproximado a los 2.400 millones de pesos. El dinero, las joyas y demás elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía para su legalización ante un juez de garantías en la tarde de hoy. El alcalde Enrique Peñalosa solicitó modificar el esquema de peajes al ingreso de Bogotá para comenzar a financiar grandes obras de infraestructura en la capital del país. Bogotá tiene por lo menos 4 peajes en sus vías de salida que no le dejan recursos a la capital. El alcalde Enrique Peñalosa pidió modificar ese esquema de recaudo. Se necesitan recursos de peajes no solamente para las vías del límite de Bogotá hacia afuera, sino también para hacer las vías que tenemos que hacer del límite de Bogotá hacia adentro. Si no se cambia el modelo, el alcalde propone la instalación de peajes de ingreso, mecanismo de financiación que funciona en varias ciudades del país. Imagínense, vuelvo a decir, que haya un peaje en el límite entre Antioquia y Córdoba y que los recursos solamente fueran para hacer vías dentro de Córdoba. Los antioqueños jamás tolerarían eso y los bogotanos hemos venido tolerando eso. La idea sería tener recursos para grandes obras, entre ellas la construcción de túneles en las intersecciones de la calle 80. Las declaraciones se dieron durante la inauguración de la doble calzada de la vía Bogotá-Villeta. Hoy se conocieron nuevos detalles sobre la infracción que cometió el automóvil que transportaba al magistrado Fernando Castro tras invadir el carril de Transmilenio. Aún no está claro quién pagará el comparendo. Se expidió el comparendo por la infracción cometida por el magistrado Fernando Castro. Sin embargo, aún no se sabe quién pagará los 344.700 pesos de la multa. La autoridad de tránsito le oficiaría al Consejo Superior de la Judicatura, ya que los vehículos pertenecen a esta entidad. Fuentes de la Judicatura aseguran que los comparendos no son pagados por la entidad, sino por quien comete la infracción. Notan que el magistrado presenta quebrantos de salud, y esa preocupación pues lo lleva a tomar esta decisión de trasladarlo rápido a un lugar asistencial ante un médico, y de ahí que toman el carril de Transmilenio con este propósito. La policía aseguró que las investigaciones continúan. El martes se define la suerte del proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, afirmó que espera propuestas de Odebrecht para salvar el programa. El proyecto de navegabilidad del río Magdalena requiere de inversiones por 2.5 billones de pesos, de los cuales 94% los aporta la nación con vigencias futuras. El restante, unos 700.000 millones de pesos, será inversión de privados bajo la figura de APP, adjudicado al consorcio Navelena, del cual hace parte la brasilera Odebrecht, que por problemas de reputación por hechos de corrupción de su presidente se quedó sin financiamiento. Nosotros estamos dando opciones. ¿Qué les dijimos? El próximo martes, si nos llegan con un documento cierto y claro, contundente, no con el cierre financiero en la mano, pero sí con un documento que nos diga que una entidad financiera internacional y nacional van a venir a aportar. La exministra Cecilia Álvarez afirmó que el gobierno hizo bien en hacer un relevo en la gerencia a un proyecto de gran magnitud. Una talla pues profesional, porque es un proyecto de los más grandes, 2.5 billones, y lo que significa el río para Colombia. Así que espero que el 30 de agosto se resuelva el problema. Luis Fernando Andrade, actual presidente de la Agencia de Infraestructura, buscará salvar el proyecto. Están en riesgo los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. El gobierno no ha girado los recursos, según el presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, Andrés Taboada.
Este año el Gobierno Nacional tiene un pendiente con las empresas distribuidoras de energía por más de 400.000 millones de pesos que pone en riesgo los subsidios a la tarifa para los estratos 1, 2 y 3. Los primeros tienen un beneficio de hasta 60%. Las empresas ya reconocieron el subsidio y están a la espera de que les reembolsen ese dinero. Entonces, si no reciben ese pago, pues todos los pagos que esas empresas tienen que hacer hacia atrás en la cadena, pagos de energía, pagos de proveedores y pagos de bancos, se van a ver afectados, se van a ver apretados o atrasados. Se espera un pronto desembolso del Ministerio de Minas para evitar impactos al consumidor final. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,19% a 1.373 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió con una valorización de 2,22% a 4.600 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó con una pérdida de 5,62% a 2.435 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 71.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.882 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.270 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 20,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.320 pesos. De su vida se llevó el cantante J Balvin cuando su avioneta no alcanzó a despegar en las Bahamas. Las imágenes del accidente después de comerciales cuando los espero desde el Hotel BH El Retiro, con la transgénero colombiana radicada en México, considerada una autoridad en marketing digital. En breve conoceremos cuáles son los elementos básicos que debe tener un apartamento de un joven soltero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Hotel BH El Retiro, en donde esta tarde tuvimos un encuentro con Ofelia Pastrana, la transgénero colombiana radicada en México, considerada una gran autoridad en temas de marketing digital. Ella llega al país invitada por Creative Mornings para compartir su experiencia en las comunicaciones y estrategias digitales. Nosotros hablamos con ella de su trabajo, pero también de su interesante historia de vida. Tiene 34 años, es licenciada en física, tiene una maestría en econometría, nació siendo Mauricio Francisco Pastrana Ardila y hoy es Ofelia. Una experta en comunicaciones digitales y una gran influenciadora en Twitter, con 779,000 seguidores. Tiene una posición crítica frente a la identidad que construimos en las redes cuando tenemos hambre de seguidores, según sus términos, pero reconoce el factor diferenciador que a través de ellas podemos agregar a nuestra imagen. Si este ingeniero, que es de cierto modo un comunicador, no tiene nada que lo diferencie a modo de producto, pero porque está obligado, porque hay muy pocos modos de diferenciarse si eres ingeniero, pues lo único que te queda es diferenciarte en tus relaciones públicas y en tu comunicación. Y eso es el motivo por el cual nos colgamos de las redes sociales como si fueran lo especial de lo que somos. Sobrina y nieta de Andrés y Misael Pastrana, respectivamente, nieta de Isnardo Ardila, exalcalde de Bogotá, proveniente de una familia muy conservadora, lejos de sus propios ideales. En Colombia me ha dado mucha luz y hasta a veces espectáculo ser la persona Pastrana Ardila, porque mi abuelo también fue alcalde, quien está a favor de todo aquello que no viene del ámbito conservador. Entonces eso, pues en últimas, no sé si decir si es la cruz que cargo o por lo menos el escudo que traigo puesto. Ofelia Pastrana Ardila en los últimos años ha utilizado su experticia en redes para convertirse en su propio producto, volviéndose youtuber, tuitera y personalidad en redes sociales. Un gran susto sufrió J Balvin cuando su avioneta intentó despegar y no lo logró en las Bahamas, en donde el cantante pasaba unas pequeñas vacaciones. A través de la red social Snapchat, J Balvin reveló el percance que sufrió su avioneta cuando se disponía a viajar de las Bahamas a Miami, Estados Unidos. El músico colombiano dejó a un lado su rol de cantante y se convirtió en periodista reportando lo acontecido cuando la aeronave no logró despegar de uno de los aeropuertos de la isla. El país estaba acompañado de su familia cuando lamentó lo ocurrido. La avioneta quedó metida dentro de un matorral. La tripulación evacuó en medio de la maleza sin ningún daño físico. Hasta el momento los familiares de J Balvin y él se encuentran fuera de peligro.
Son embajadores de un ritmo que los hace únicos en la escena musical latinoamericana. Les hablo de Messier Periné, quienes se presentarán mañana en la capital en Festelar. Fueron días de aflicción, de recuerdos de tristeza. Messier Periné está conformado por Catalina García, Santiago Prieto y Nicolás Junca, quienes en su proyecto fusionan géneros como el jazz, el pop y el swing. Luego de una exitosa gira musical en Europa, regresan a Bogotá para lanzar el videoclip de su sencillo Lloré. Y además harán parte de Festelar, un festival que en su primera versión reúne a los principales artistas del país. Teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos en el mundo, donde hay que aprender cómo a reconciliarse y hacer las paces con uno mismo, con la gente, con el planeta. Entonces nos fuimos por ese lado, como a hablar sobre la importancia de llorar para estar vivo. Artistas 100% colombianos comprometidos con sus raíces, como Messier Periné, Aterciopelados y La 33, hacen parte de este festival que dará inicio mañana en Bogotá. Este Man, Los Petit Felas, Los Profetas, El Friki. Son una cantidad de bandas colombianas, todas con propuestas diferentes. Va a ser un día histórico, yo creo, para la música en Colombia. Festelar se realizará en el Centro de Eventos de la Autopista Norte y el 28 de octubre llegará a Medellín. La decoración de un apartamento de soltero conjuga estilo de vida y comodidad, una tendencia que se ve reflejada en la libertad de los jóvenes que inician su vida independiente. Existen elementos que no pueden faltar en una casa, pero si se trata de un apartamento de un joven soltero, la tendencia en decoración y muebles puede ser muy curiosa. Manejamos diferentes tipos de productos que se pueden utilizar tanto en la cocina, manejamos cosas como portavasos que van para toda la parte de comedor, elementos como los animales armables que se utilizan en centros de mesa. La tendencia en decoración se basa en reinterpretar la técnica de los elementos que ya existen. La innovación y las propuestas más arriesgadas y divertidas es lo que manda la parada. Hay un mito y es que la gente cree que cuando tiene espacios pequeños y paredes pequeñas necesita cuadros pequeños, pero realmente los cuadros grandes agrandan espacios. Si bien la oferta en decoración es muy amplia, la tendencia son los colores y las texturas. Con esto me despido, feliz fin de semana. Hoy me despido desde el Hotel BH El Retiro, deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. En cuidados intensivos ante el Consejo, el secretario de Salud. 2. Una preocupación de la Corte Suprema. 3. Ese lío de las libranzas va camino al escándalo. Y tengo ñapa. La historia de un abrazo. 1, 2, 3 y mi ñapa abrazadora después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La situación del secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, es preocupante y tiende a empeorar. Pero no les hablo de su salud, sino de la situación que enfrenta el funcionario ante el Consejo de Bogotá. Resulta que el secretario Morales ha dejado muchas dudas en el trámite del proyecto de armonización presupuestal. Pidió 260.000 millones de pesos para la modernización del servicio de salud, de los cuales 124.000 millones están respaldados con un cupo de endeudamiento. Morales no ha explicado en qué se va a utilizar ese dinero. Algunos concejales, como Rolando González de Cambio Radical, temen que la plata se utilice para pagar deudas y termine tapando un hueco y abriendo otros. Otros concejales, como Antonio Sanguino, del Partido Verde, se quejan de la inasistencia del secretario a los debates y los de la U, encabezados por Rubén Torrado, dicen que la Secretaría de Salud tiene muchas dolencias y falencias. El distanciamiento entre concejales y secretario de Salud está creciendo y ya casi le cantan: la distancia entre los dos es cada día más grande. 2. ¿Qué es lo que tiene con los ojos bien abiertos a la Corte Suprema de Justicia? La creación de la Justicia Especial para la Paz. Eso tiene a la expectativa a los magistrados de la Corte Suprema. Según los acuerdos alcanzados en La Habana,
Las sanciones penales y disciplinarias impuestas por cualquier tribunal pasarán a revisión de la Justicia Especial para la Paz, que tendrá la facultad de confirmarlas o anularlas. Esta última opción puso a pensar a más de uno en la Corte Suprema y a preguntarse sobre la suerte que tendrían los fallos que arrojaron investigaciones tan grandes y complejas como la parapolítica. Sin embargo, el propio gobierno calmó los ánimos y les aclaró a los magistrados que el Tribunal Especial para la Paz revisará exclusivamente las sanciones, sin tocar nada que tenga relación con las investigaciones que ya se surtieron. Pero además, el gobierno se comprometió con los magistrados a presentarles con anticipación los proyectos de ley que llevará al Congreso para implementar la Justicia Especial para la Paz, como la nueva ley de amnistía. La idea es buscar una especie de armonización entre las normas existentes y la nueva Justicia Especial para la Paz. Y de paso, evitar en el futuro choques entre las altas cortes y los dolores de cabeza que producen estos encontronazos. 3. Se agrava el enredo de las libranzas. Anoche contamos que gracias a una denuncia de esta sección, se convocó una cumbre especial para estudiar el tema de algunos avivatos que están aprovechando la liquidación de la firma administradora de libranzas Estraval para no pagar sus obligaciones. Esa cumbre extraordinaria se citó para hoy en la tarde. Al encuentro llegaron puntualmente el liquidador de Estraval, Luis Fernando Alvarado, y los delegados de la Superintendencia de Sociedades, pero brillaron por su ausencia los representantes de 5 cooperativas que aparecen en la lista de morosos de la firma Estraval. Tampoco asistió ni envió ningún representante la Superintendente de Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez, quien vigila las cooperativas y los fondos de empleados, que son en últimas los que manejan el tema de las libranzas o préstamos descontables a través de nómina. Al final, la reunión se frustró. Lo grave es que solo se han recuperado 4.000 millones de pesos del medio billón que suman todas las acreencias de Estraval. Esto está tomando una dimensión que podría llevar el tema a convertirse en el descalabro financiero de este año. Tengo ñapa. Un abrazo de reconciliación, como los que han sido frecuentes en las últimas semanas, puso fin hoy a otro conflicto. Lo protagonizaron el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la 5ª División del Ejército. El alcalde y el general dieron por superadas profundas diferencias que nacieron en los consejos de seguridad hace 15 años, cuando el primero era gobernador del Tolima y cuestionaba las operaciones del Batallón Patriotas en Honda, comandado por el segundo. Esas diferencias revivieron hace 3 años, cuando Jaramillo era secretario de gobierno del alcalde Gustavo Petro y el general Jerez, comandante de la 13ª Brigada en Bogotá. Tuvieron visiones diferentes sobre cómo controlar el orden público en la ciudad, sobre todo durante el paro agrario que terminó en violencia y con las calles militarizadas. El abrazo de reconciliación ocurrió en un barrio popular de Ibagué, donde el ejército y la alcaldía presentaron un plan conjunto para pavimentar las vías. Sobre este tema, una de las muestras de afecto más comunes es la de los abrazos. Demuestran amistad, cariño y emoción. Ahora recuerdo el caso del ciudadano australiano que salió un día por las calles ofreciendo abrazos gratis. La gente sorprendida rápidamente se contagió de la noble iniciativa que se reprodujo multitudinariamente. Hasta el lunes. 1000 abrazos para todos. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Mi voluntad destruyó poquito a poco. Tú te instalaste, eres huésped o invasor. Niña en mis días de fatal melancolía. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI, La Noticia.